Israel Alicea de leydecondominios.com. Ahí va a buscar información, puede conseguir de todas estas preguntas que surgen sobre los condominios. Pero había una interrogante antes de irnos a la pausa: es ¿qué me hace a mí cambiar de mi casa terrestre con patio, con la verja que tengo, a mudarme para un condominio donde posiblemente tenga 1 o 2 estacionamientos o ningún estacionamiento, donde posiblemente viva con más gente que lo normalmente hacemos en nuestras casas? ¿Qué hay de diferente? Claro, en un condominio la concentración de vecinos es mucho más elevada que en una urbanización. Pero, y yo he vivido en ambos, ¿no? En casa y en condominio. Y básicamente va a que el condominio representa en ocasiones menos esfuerzo en cuanto a lo que significa el mantenimiento de una casa, ¿no? Y además se divide entre todos. Correcto, la seguridad, el recogido de basura, la limpieza de las áreas comunes. Muchas veces tienes acceso a unas facilidades que tenerlas en el hogar, como piscina, cancha, ese tipo de cosas, pues sale mucho más costoso, ¿no? Y a veces en las urbanizaciones no se cuenta con esas facilidades, o esas facilidades son de entidades públicas, y entonces es un poco más complicado, ¿no? La seguridad se supone que en el condominio también sea mejor que en una urbanización de control de acceso. Pero normalmente para uno ir haciendo la vida un poco menos compleja, pues entonces uno se muda uno tiene la opción de mudarse a un condominio, y entonces ahí la situación es que, pues, que tienes que mantenerte informado. Sí. Hay que ser más proactivo en la toma de decisiones. Y tienes que saber que cualquier cosa que tú hagas en tu condominio, en tu apartamento, puede afectar al vecino directamente. Si yo fumo en la escalera, o si tiro algo, se me cae algo por la ventana, pues voy a afectar necesariamente a alguien allí si me estaciono mal. Estamos hablando también que entonces es una transición. Una persona que no haya vivido en un condominio y toda su vida haya vivido en una casa terrestre, como una urbanización, o tal vez una segunda planta de una residencia, mudarse para un condominio requiere aprendizaje. Y con una nueva ley de condominio, con una definición clara de algunos conceptos que no estaban tan claros, se va a hacer más fácil entonces entender. Eso es lo que el grupo de trabajo, pues, pretende, aclararlo y hacer el que uno pueda trabajar con la ley un poco sin tener que recurrir a un abogado, etcétera. Sí. Pero eso también era lo que nos motivó a nosotros a crear la página, sí. Sino dar un poco de luz sobre esos temas que veíamos que a la oficina llamaban, o que cada vez que íbamos por ahí por la calle me decían: ¿usted es abogado de condominio? Pues bien, explíqueme esto, o mira lo que me está sucediendo. Pues esas preguntas, esas interrogantes, pues las tratamos de atender en la página, y de dar un poco más de conocimiento, cosa de que, pues, que las personas puedan estar más informadas y que puedan saber lo que pueden o no pueden hacer dentro de esos condominios. ¿Todos los condominios operan igual? ¿O ciertos condominios de una fecha anterior a esta trabajan de una manera, unos condominios a partir de otra fecha, como pasa en muchas cosas, que es antes y después? ¿O todos operan de la misma manera? Básicamente todos operan bajo la ley de condominio. Donde podría haber una diferencia es si es comercial exclusivamente. Explique qué es comercial exclusivamente. Que todos los apartamentos en ese condominio están dirigidos a un fin comercial. O sea, puede ser una torre médica. Perfecto. Puede ser una torre de oficina, pues esos son condominios también y están bajo la ley. Pero las determinaciones y los porcientos requeridos para aprobar algunos asuntos son distintos. También tenemos aquellos condominios donde se definen como uso mixto, donde hay la mitad, una cierta cantidad residencial. Exacto, normalmente la parte de abajo es comercial, tienes tu oficina, el convenience store, o el supermercado, lo que sea. Los tienes abajo, y entonces arriba pues tienes los apartamentos de la Me parece que entre esos están los que están en Santurce. Hay mucho en la zona metro, hay muchísimo. Hay una combinación entonces. Sí, pero entonces
esos, dependiendo de cuál es la composición del condominio, hay reglas que aplican unos porcientos diferentes, etcétera. También otra diferencia es cuando, dependiendo del número de apartamentos. Porque si uno tiene, hay unos que son hasta 40 apartamentos, tienen unas reglas distintas, solamente necesitan un director en vez de una junta. Okay. O sea, hay unas reglas que aplican para unos condominios y otras, pero no hay esa limitación que me dice en cuanto a antes del 58 sí. o... Aunque no hay por fecha, aquí sí las hay, dependiendo cuál es el uso que se está dando y cuántas habitaciones, cuántos apartamentos hay. Y por eso es muy importante verla, o sea, conocer la escritura matriz del condominio, conocer el reglamento y ir y mirar la ley y ver qué es lo que me aplica a mi condominio específicamente. Las preguntas llueven relacionado a este cambio, si uno debe vivir en condominio o debe vivir en residencia. Pero el que vive en condominio también debe entender que existen las llamadas derramas, ¿cierto? Sí. Que esas no les gusta a la gente cada vez que ocurren. Bueno, eso no se puede evitar con la ley de condominio. No, bueno, normalmente uno puede atender eso haciendo un presupuesto que sea basado en lo que en realidad uno necesita y en lo que las personas están pagando, porque muchas veces tenemos un presupuesto que está basado en que el 100% de las personas va a contribuir y entonces nos vemos cada vez más frecuentemente en que hay condominios que de esos 100 pues quizás 15 apartamentos están reposeídos, no se sabe quién es el dueño y entonces pues hiciste el presupuesto a base de 100, pero en realidad eso no es lo que vas a recuperar. Un presupuesto balanceado sin la Junta de Supervisión Fiscal sería un presupuesto que atienda las necesidades, pero teniendo en consideración que no el 100% de los dueños de apartamentos van a pagar al día por lo menos el mantenimiento. Y hay mecanismos para trabajar con eso y hay mecanismos para que la derrama no sea tan grande. Hay condominios donde aprueban lo que se llama un MES 13, que es básicamente una cuota adicional que tú tienes un año para pagarla y eso se utiliza para dar mantenimiento, para arreglar el edificio. Hay otros que simplemente crean otro fondo de reserva y entonces esos fondos van dirigidos para hacer proyectos específicos. Perfecto. Y entonces pues lo importante es pues uno trabajar e involucrarse, porque el problema es cuando uno no sabe qué es lo que está pasando con la administración, cuando uno no va a la asamblea, sí, cuando le llegan los comunicados y no los lee. Así que lo importante es que usted participar democráticamente en la toma de decisiones. Si es así, se paga la cuota, uno debe exigir, pero siempre y cuando pues participe en el proceso, porque hay quienes critican y critican y critican. Me pasa a mí en la organización donde yo vivo que tiene un mantenimiento y yo creo que el 70% de la organización no lo paga. Cuando van a renovar sus préstamos, ahí tienen que pagarlo. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Alicea, ¿dónde se puede conseguir información sobre esta nueva movida de tener una ley de condominios actualizada del año 2018 que atienda las necesidades, a su vez que vea que en el caso de emergencia cómo es que se debe actuar? Para más información. Claro que sí, nosotros tenemos un portal que se llama leydecondominios.com. Además estamos en Facebook, ahí pueden darnos like, por ahí nos pueden escribir también y contestamos las preguntas inmediatamente. Y entonces esperamos que cuando ya esté el proyecto presentado, pues entonces ponerlo y esperamos hacer algunas cápsulas, algunos artículos sobre aquellas disposiciones que son más importantes y que se están cambiando, cosa de que ustedes, de que las personas puedan tener oportunidad de participar, hacer sus comentarios, ir a las vistas públicas, que eso es un proceso importante de nuestro sistema de gobierno que tampoco hacemos, a menos que sea algo que nos afecta, pero todas las leyes que se aprueban en Puerto Rico nos afectan y es importante participar en ese proceso. Gracias por estar con nosotros, nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. En una próxima ocasión, cuando ya estemos más adelantados en el proyecto en discusión. Amigos, se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.